Buenas, somos el Grupo Lucro, estamos acá representando nuestro segundo trabajo sincrónico y empezaremos desde ya. Vamos con el punto uno. Vamos a ir respondiendo el punto uno, el cual el punto uno dice: ¿cómo se puede apreciar en este caso? No hubo heridos. En el supuesto hipotético caso en que si hubiera existido heridos de gravedad, ¿a quién la responsabilidad? Por último, clasifiquen la responsabilidad que se atribuye a cada uno de los responsables si es que fueran más de uno. Bueno, mi nombre es Fernanda Muñoz y concluimos en que la responsabilidad se atribuye a la constructora y al Estado. ¿Sigo yo? Si El tipo querés. de responsabilidad de la constructora es una responsabilidad subjetiva y contractual, y la del Estado es objetiva y extracontractual. Subjetiva, Alessandro, ¿por qué era? ¿Cómo? Subjetiva, ¿por qué era? Subjetiva. Subjetiva. Era por el hecho de que ocurría ante la persona. Tenía, tenía que ser un daño que haya cometido la persona de manera culposa o de manera dolo. Por lo ta- Espera, ahora que estoy pensando, nosotros pusimos contractual, pero la constructora con los damnificados no tienen un contrato. Creo que es no, extracontractual, es ¿no? extracontractual. Sí, es Eso. extracontractual. Pero Y sí. la del Estado objetiva, Objetiva y ex... Ay, no me sale la palabra todavía. extracontractual. Extracontractual, no me salen las palabras. Contractual y extracontractual. Si querés explicar la objetiva, La objetiva es cuando se hacen responsables por el daño perjudicado por otros. perfecto. Y extracontractual porque no hay un No hay un contrato contrato entre el Estado. Igual esa y parte de los que no hay un contrato entre el damnificados. Estado, me quedé con ganas de preguntársela a la profesora. Porque el Estado se supone que, bueno, no importa, es muy largo, pero no sé por qué no tiene un contrato poner el municipio conmigo. Si yo les pago los impuestos y se supone que hay un intercambio entre eso, pero bueno, no sé si va como contrato. No, porque los pagos del impuesto se hacen en servicio para eh, el arreglo de las comunidades como cloacas, más Sí, en luces, realidad para etcétera. que cumpla todas sus funciones. Y una de sus funciones es justamente, por ejemplo, habilitar los lugares que están aptos para que funcionen. Claro, eso es un municipio igual lo que paga. Claro, pero bueno, no Para importa, darse por era una servicios. duda. Igual nos estaría faltando uno, en teoría. ¿Cuál? Eh, el Cinemark. O sea, fue la constructora, el Estado, Claro, pero tenés el razón. Cinemark tiene una responsabilidad. Ay, no me sale la palabra todavía. Ahora, ¿por qué el Cinemark tiene Constru- responsabilidad? constructural, ¿no me sale? ¿Cómo? ¿Contractual o Contractual. extracontractual? Contractual, no me salen las palabras. Tiene una responsabilidad contractual y objetiva. ¿Y por qué el Cinemark? Porque es la propia, es de la empresa el lugar. Claro, el trabajo se hizo para ellos. Era como decían hoy, si alguien está cortando el pasto, creo que decían, en tu casa y le pasa algo, es tu responsabilidad. O le hace algo a otro, también es tu responsabilidad porque fue en tu casa. En este caso era su lugar donde se hizo el trabajo y donde pasó el accidente. ¿Y contractual porque por la entrada? Sí, hay un contrato. Por las entradas, decís vos. Sí, sí, por las entradas. Al fin y al cabo Joya. hay un contrato. Claro, sí. Espera que lo voy a anotar eso. Eh, Ya. Perdí la respuesta, pero bueno. Extracontractual. Ahí terminamos la uno. Sí, yo la estoy copiando todavía. Por último, clasifican las cosas que atribuyen. Juan, ¿querés leer la 2? Sí.
Bueno, buenas noches, yo soy Juan Cruz Fernández. La pregunta 2 es, la estructura objeto del colapso es nueva, pues ha sido recientemente instalada por la empresa constructora propiedad del ingeniero Raúl Chávez. En este caso, el ingeniero tiene algún tipo de responsabilidad y en el caso de que afirmen qué responsabilidad tiene, indiquen cuál es el tipo de responsabilidad que le cabe y por qué. Bueno, personalmente creo que tiene una gran parte de la responsabilidad de lo sucedido, porque siendo un experto en los temas de construcción y materiales, debería haber supervisado mejor la obra o haber prevenido que el material usado no era lo suficientemente bueno o que no era de buena calidad, y estar al tanto de que si hubiese pasado algún error en la construcción, eh, él era prácticamente el que estaba supervisando la obra. Bueno, si es que no hizo cambio del- de la Bueno, estructura. Ahí también iría todo. directa o indirectamente está a nombre de él prácticamente la obra, entonces Sí, debería si es ser el responsable de la constructora, así él no haya estado por Claro, eso. sí. ahí, es su Directa o responsabilidad. indirectamente, claro. Claro. ¿Qué tipo de responsabilidad es? ¿Objetiva o subjetiva? Ya lo habíamos contestado en la primera pregunta y habíamos dicho que era En la primera dijimos de la constructora, acá estamos hablando solamente de el el ingeniero. ingeniero. Ah, sí. Mm, Bueno, creo que La igual también es lo misma, mismo. la misma. Claro. Subjetiva y ex contractual. No, Subjetiva, y ex contractual. extracontractual. Extra. Contractual. Sí. Extra contractual. Ahí está. ¿Y por qué? Subjetiva y extracontractual. ¿Alguien le quiere explicar? Yo estoy hablando muchísimo. Y se lo dejo a Agustín. Te lo dejamos, Agustín. Porque yo lo estoy leyendo, porque no lo tengo tan claro, pero es la conducta desplegada por un sujeto, ya sea que actuó con culpa o dolo. Que el sujeto en este caso sería el ingeniero. Claro. El acto, Y el acto sería la mala bien. construcción. Ay, se me cortó y no te escuché. Que el acto sería la mala construcción. Claro. eh, y extracontractual porque no había ningún tipo de contrato con los damnificados. ¿Está bien? Sí, Vamos a la 3. Ok. sí. En este caso, ¿se podría aplicar el supuesto de caso fortuito? Cualquiera sea su respuesta, deberá estar fundamentada por qué sí o por qué no. No, no se aplicaría el fortuito. Claro, un caso fortuito es algo que no se pudo prevenir ¿no? No, no, no. Fortuito es de que pasa algo natural. Ponele un terremoto y se cae el techo. Cada vez algo que no pudo ser previsto o evitado, ¿no? En este Prácticamente. caso se podía evitar, se previó, se sabía. Hubo Sí, negligencia porque no quisieron verlo, no sé. sí, capaz era previsto, pero sí se podía No, evitar. Se para mí podía no puede evitar ser un caso tranquilamente, sí. fortuito. Porque se Claro. cayó un día como hoy, o sea, por la misma gente que había arriba. O sea, el piso no es que hubo nada raro. O sea, podía pasar o podía pasar. Para mí no es un caso fortuito. ¿Cómo? No, yo creo que no es un No, caso no, 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 fortuito. no es un caso No, no, no fortuito. es un caso. Se aplica porque se podía prever. ¿Está bien? Claro. Sí. Bueno, yo creo que la fundamentación es que hubo una mala planificación en la estructura que sostenía el techo. Y que, bueno, si bien no hubo heridos, fue un caso de gran fortuna que no haya habido nadie debajo durante el derrumbe, ¿no? Claro. La única herida fue por inhalar humo, por inhalar polvo, creo.
demasiado bien para hacer que se cayó un pedazo de techo, un techo entero. Claro, sí, como comentaron en el video, no hubo nadie, absolutamente nadie abajo. 4. ¿Leo yo o alguien la quiere leer? De la Yo lo leo. voz. ¿Cuál es el hecho que genera responsabilidad en este caso? Eh, Para el mí es la cálculo caída de... del... Claro, prácticamente es el derrumbe, el hecho como tal. No sé por qué sigo pensando que es el cálculo. ¿El cálculo de qué? No te entiendo El, con el cálculo. el cálculo de la estructura. Esa Es en que realidad yo Eso, sería pienso la más en el causa de... origen. En el origen. es que No eso en lo que hay que hizo. ponerse a investigar. Habría que ponerse a investigar con ese tema, porque la verdad, también el edificio era de 5 pisos, capaz esto también influye en movimientos. Era Pero de sí, cinco obvio, pisos. sí, yo lo busqué y es un edificio de 5 pisos con oficinas y todo. Entonces, bueno, capaz que el primer piso tenga material tan flojo influye o capaz está mal construido, obviamente. O sea, al no tener ese dato como tal de que fue un error de cálculos, pueden ser un montón de variables. Pero, pero bueno, pongamos que es la responsabilidad de la constructora en elegir ese tipo de material, Bank. ya sea que esté bien construido Pero o no. ¿cuál es el hecho puntual que genera responsabilidad? Para mí el hecho La, puntual que genera responsabilidad es la caída. O lastimar a la persona. sí, pero también puede venir de atrás, o sea, Es ¿por qué una se produjo consecuencia la de la caída? caída. Claro, pero, o sea, no hubiese una denuncia o no hubiese nada si no se lastimaba a nadie, va, supongo. Eso es lo que te quiero explicar hace rato. No depende de que se tenía que caer principalmente. El hecho de poner en riesgo a una persona también es genera una responsabilidad. Porque, como ejemplo, habíamos visto en un video, una empresa que había construido un edificio en base, con una base de pilares, tomó el riesgo de no sé cuántos años de que si hubiera algún efecto, eh, per- ¿cómo era la palabra? Eh, ¿Pertuito? ¿Me sale pertuito? Eh, Fortuito, Por tweet. podía haberse caído, derrumbado y haber lastimado personas. No ocurrió, pero al fin y al cabo podía haber ocurrido. Tomaron riesgos innecesarios que ponían Claro, bueno, en riesgo la vida humana. pues habría que Por- ver si acá también se estaba esa misma idea de, bueno, puede pasar, ojalá no pase. Porque recuerden que O, la responsabilidad no es simplemente, o sea, la indemnización de responsabilidad no es simplemente curar el hecho si ocurriera, es no generar más peligro, no agrandar también. Claro. Sí, yo entiendo eso que decís. Habla de un hecho futuro o algo así, Claro, los hechos pero no, futuros. no me queda tan claro si aplica en este caso. En este caso aplicaría para todos los cines claro, yo y no creo ya que hubiese entonces sido podríamos ir eso. en contra de todos los cines. Claro, yo no creo que se hubiese hecho el cine con la puede llegar a derrumbarse. La idea era que no, porque no se pensaba en eso. No sé Como que el cómo. otro edificio era bastante más riesgoso, el de los pilares. Claro, por eso ya la estructura ya se prevenía que podía pasar. Pero acá no creo. En estos, ¿cuántos cines hay con el mismo sistema de techos y se derrumbó uno? Yo Cómo. creo que la responsabilidad arranca en la planificación, en la falta de supervisación por parte de un superior en la obra o en la elección del material, no sé, Claro, el ahorro innecesario. Yo creo que arranca antes del derrumbe, la responsabilidad. claro, para mí es el origen. Claro, sí, la Claro, planificación pero diría que es. Porque vos cuando haces una obra, hay mucho, o sea, pasa por muchos sectores, ¿no? O sea, yo hice el cálculo, chau, pero esto es así, ¿no? Claro, no fue el pobre albañil el que diseñó cómo iba a ser la obra.
Yo me Claro, paro sí. en este lugar y digo, bueno, yo estaba ahí, ponele que no obviamente no me mató, pero me pasó algo, no sé, suponete, me quebró la pierna o perdí un brazo. Cuando voy a hacer el juicio, ¿por qué voy a hacer el juicio? ¿Por el mal cálculo? No, todo eso después lo averiguarán, pero yo voy a hacer el juicio porque se derrumbó encima de mi pierna. Por eso yo creo que ese es el hecho que genera responsabilidad. Después, ¿por qué pasó? ¿Qué falló? Será algo que tendrán que ver para atrás, pero puntualmente el hecho que a mí me hace que yo tenga que ir a exigir algo es eso, es la caída. Si lo ves por ese punto, puede ser. No sé qué opinan los chicos. Sí, sí, obvio, el hecho fundamental es ese, porque tampoco sabemos qué pasó antes. No lo dice en ningún lado, entonces estamos especulando sobre posibilidades. Claro, Entonces creo Sí. que es verdad que capaz sea que el estaba derrumbe como todo tal. contra- capaz que estaba todo bien, los materiales eran buenos y todo, y el último que colocó se llevó a la mitad de los soportes Claro, del Durlo. en ningún momento nos dice qué pasó, por qué se derrumbó, así que creo que tenemos que centrarnos más en se derrumbó y listo. Sí. Va, creo yo, qué sé yo. Sí, o sea, Sí, la yo pienso responsabilidad eso. principal es el derrumbe. Después el por qué se derrumbó no lo sabemos. No, no está en ningún lado, Claro. no nos dice. Bueno, como dice la Y pregunta como que tal. El hecho, ¿cuál es el hecho que genera la responsabilidad? La 5 dice cómo vinculan este tema con Bank, los ¿cómo temas lo contestamos desarrollados entonces a la 4? que el hecho, La 4 sí. el hecho que generó la responsabilidad es el derrumbe como tal, ya que no sabemos el motivo, si hubo un error de cálculo, si hubo fallas en la planificación o lo que sea. Entonces el hecho como tal, el derrumbe. No nos dice por qué, expliquemos por qué. No dice cuál es el hecho. Pues genera explayémosla un poco. El responsabilidad. hecho es por lo que dijo Fernando. Sí, que genera responsabilidad. Claro, El por qué, digo. Sí. claro, es el derrumbe como tal. Después, qué pasó o por qué pasó, bueno, son otros temas. Sí, es porque cuando uno va a denunciar porque se lastimó la persona, denuncia qué es lo que lo lastimó, ¿entendés? O Claro, sea, bueno, la caída. aún así, vengo a denunciar que el ingeniero no planificó bien la Claro. obra. Claro, no, No, lo del cálculo se puede ver después. vengo a planificar que se me cayó un techo encima. Así que bueno, no sé si está bien que sea tan corta la respuesta, pero es lo que pregunto como Para tal. mí sí es muy... Ok. Bueno, y la 5 es cómo vinculan este tema con lo que han sido desarrollados en la unidad 1. Deberán aplicar aquí capacidad de síntesis. ¿Eh? Si esa parte última no la entendí. Como que no hay que explayarnos mucho, o sea, sintetizar. Claro. O capacidad de síntesis es otra cosa. O sea, ¿Cómo vincularían este tema con los que han sido desarrollados en la unidad uno? Para que haga memoria que vimos en la unidad uno. Era de la la unidad ética. 2 estaba publicaciones y la unidad uno tenemos ética. Ujú. Y las Sí. Y puede fuentes del haber, derecho. ¿cómo? ¿Y las fuentes del derecho? ¿Eso es? No, vimos lo de la ética profesional Sí. y la relación, bueno, de ingeniería con el derecho, pero más que nada es la ética del ejercicio. ¿Se acuerdan que hicimos el APG sobre la bomba nuclear? Sí. Sí. Bueno, Bueno, de esos. yo ya lo Hay una cuestión de ética acá, Sí, que claro. es hacer los cálculos, o sea, o el inspector dejó pasar algo, porque no sé, tenían que le pusieron una coima porque tenían que abrir el lugar, bueno, hubo negligencia. No sabemos También, eso. también vimos la parte de los contratos y todo eso. Hicimos a sopa de letras.
No, eso es de la unidad 12, es obligaciones. O las obligaciones son de Ah. unidad 2. Ok, Obligaciones y responsabilidades de unidad 2. Todo. Solamente que lo dieron en ok, dos partes porque era mucho. ok. Pero sí, lo que vimos en unidad 1 fue más básicamente ética profesional, las responsabilidades tanto de manera dependiente o independiente. Bueno, era eso, la respuesta era sí. ¿Y cómo vincularíamos este tema? Entonces, ¿Cómo? ¿cómo vincularíamos este tema entonces? Hubo una cuestión de, ¿cómo se decirlo? De pasar por alto el código de ética. No, sí, Lo que pasa es que aparte de ser éticos, incluía esto de cuidar al otro, hacerse responsable, ser honesto. Bueno, en esto de cuidar al otro, que se te caiga un techo no creo que esté incluido, ¿no? hubo una, ¿cómo se dice? Mira, No, se acá lo estoy leyendo. Tenía se la infringió obligación, la norma. tenía la obligación de... Protección de la salud, la seguridad y el bienestar Sí, públicos. tenía esas Claro, eran las estabas obligaciones. poniendo en peligro a la gente. De Porque pedo no no se murió ponía. nadie, pero no murió nadie porque no murió nadie, solamente por eso, no porque hubo algún sistema de seguridad o algo que lo previno o que lo contuvo. Claro. Bueno, Ah, entonces pondríamos con nuestra capacidad de síntesis. Que sí, en este caso no se vieron los eh, preceptos, me sale la palabra, decía. No, Eran no, los hechos. pero Las causales. como que no se vio la ética, como que no se vio lo que compone la ética, que es el bienestar de la La norma. salud, el cuidado, pero que leemos. Claro. eh, Acá dice, los servicios suministrados por los ingenieros requieren honestidad, imparcialidad, honradez, equidad y deben dedicarse a la protección, la seguridad y el bienestar público. De todo eso, no sé qué cuál puede llegar a estar como sí, pero la mayoría no están. ese es el código de ética, ¿no? Claro. Bueno, ahí, bueno, arranquemos con la respuesta. ¿Cómo vinculan ese tema con los desarrollos en la actividad o en la unidad 1? Bueno, podemos relacionar con eso, si bien no lo cumple. Bueno, ese es el tipo de relación, ya que... Podemos poner no, Es simple, o sea, se relaciona porque no se cumplió la norma de ética o el código de Claro, ética claro. correctamente, ya que hubo una negligencia por parte del que sea. Sí, en base a la protección de las personas. Claro. que, implica protección de la salud, El bienestar público. sí, la O bienestar seguridad social, y el digo. bienestar público. A ver, así se relaciona porque no se cumplió con los preceptos éticos que implican protección de la salud, la seguridad y el bienestar público. Si ponemos eso, ponemos todas las respuestas por igual, ¿no? Porque yo ya estaba hablando con mis O si palabras. no, decirme lo cambio. No, 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 o sea, era lo mismo, pero con otras palabras. Yo estaba poniendo esa relación ya que hubo una falta al código de ética, Lo donde... mismo. Sí, Cualquiera que sí, hacemos dice lo mismo. Sí, aclarar qué es lo que se relaciona, y yo estaba poniendo... Se relaciona con el código de ética ya que hubo una falta del mismo. Explicas en qué parte y ya está. Es lo mismo.
No. ¿Queda debatir algún tema más? No sé si hay algo más de la unidad 1. ¿Me repetís cómo contestaron, por favor? Pone que Uno. que se relaciona con el concepto del código de ética, ya que no lo cumple en tal y tal punto. Claro, ¿cuáles son los puntos? ¿Los tenés, Fer, No, yo te digo. textuales? Protección de la salud, What? la seguridad That. y el bienestar público. No me salen las palabras. Es el público. Pero no, poco más. Hablamos de que algo no se tenía que construir por el simple hecho de ser construido. ¿Cómo? Va por lo mismo eso. No entendí. No, Sí, va por lo tampoco mismo. entendí No, qué no, es digo que va por eso mismo, de que lo que habíamos visto era esto, el código de ética, de que si estábamos de acuerdo sobre si algo tenía que ser construido por el simple hecho de poder hacerlo, no porque si Claro, pero está... dice poder de síntesis, dice como que Ah, no, ya te entendí. nombres genéricos. No, claro, es un resumen. El poder de síntesis, de sintetizar algo, es poder hacer un resumen planteado breve de un tema. Sí, el hecho de hacerlo por hacerlo, yo creo que no va. No, 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 Porque... no. No, digo que era lo que estuvimos viendo en la unidad No, 1. sí, sí. No entendí porque me cortó. ¿Cómo? ¿Cómo? Alessandro dijo yo le agregaría y justo se me cortó y no entendí. No, no digo que no le agregaría eso. Dije que estaba poniendo los No, puntos que estamos... estuvimos viendo en la unidad 1. O sea, después está uno de los otros temas es el uso apropiado de las tecnologías, pero tampoco tiene mucho que ver. En realidad no, y sí, si te pones a pensar, todo tiene que ver con todo. Pero como que nos iríamos demasiado en Claro, me eso. parece que no es lo que estamos buscando en esto. Claro, No, sí, sí, sí. Seguro. Obviamente tecnología no es siempre es electrónica. O sea, un avance tecnológico va también del lado de la estructura, de la infraestructura, de los materiales, claro. de los planos. Pero bueno, ya creo que va más allá de lo que pasó, ¿no? De lo ocurrido. ¿Qué opinas, Agustín? Sí, no, no. Sí. O sea, me parece que o sea, todo se relaciona, obviamente. Yo creo que lo otro sería no se relaciona, no se relaciona, no se relaciona. Creo que lo ideal era el código de ética. Sí, es eso, o sea, todo empieza ahí. Bueno, ¿Listo entonces? Sí. sí, creo que sí. Cortamos la grabación. Bueno, ahí la corto. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Alessandro Navarro. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.